la parte de electricidad, que tiene dos capítulos, electrostática y electrodinámica, ¿no? Pero vamos a empezar primero con el más largo, que es el capítulo de electrostática. Bueno, como la palabra lo indica, bueno, electrostática se trata de electricidad estática, o sea, cargas eléctricas en reposo o equilibrio. Así que bueno, ese va a ser el primer capítulo. Después va a venir la guía 12, que es electrodinámica, que son las cargas eléctricas en movimiento adentro de muchas veces de la sustancia de un conductor, de un cable. Las corrientes eléctricas son básicamente, pero eso va a venir después. Ahora las cargas eléctricas están en reposo o equilibrio. La materia está formada por partículas que tienen carga eléctrica. Eso ya lo sabemos. Probablemente vamos a partir de la base que no lo sabemos, pero la carga eléctrica tiene comportamientos diferentes. O sea, a veces las cargas eléctricas se atraen, a veces se repelen. Todo esto lo vamos a ver ahora con experimentos simples que se hicieron en un pasado bastante remoto, por lo cual de hace bastante que se viene estudiando este comportamiento medio extraño, así entre comillas, anómalo, de la materia, de estas fuerzas que no se sabía qué eran y que aparecían en algún momento determinado, ¿cierto? Bueno, traté de compaginar todas las cosas en el texto, ¿no? Por ahí, aunque no esté muy ordenado, pero podríamos decir que terminamos asignándole signo positivo a la carga del núcleo del átomo, que ya sabemos que lo aportan los protones como partículas subatómicas principales, que le dan esa carga positiva arbitrariamente, por supuesto, porque no está en la naturaleza que el protón tenga que ser positivo y el electrón negativo, no está en la naturaleza, pero bueno, son cargas de distinto signo, y eso indica que se van a comportar de manera diversa, distinta. Así que bueno, se le asigna signo positivo a la carga de la partícula subatómica del núcleo, al protón, y signo negativo a las cargas de los electrones que están como si fueran planetas orbitando dicho núcleo. Esto creo que ya lo sabemos todo perfectamente. Pero vamos a cómo se empezó a estudiar este fenómeno. Se empezó a ver la forma de electrización, que son tres básicamente, por frotamiento, y hay dos más, pero desde la antigüedad, ya 600 años antes de Cristo, el sabio griego Tales de Mileto describió que el ámbar es una resina fósil, convertido fosilizado, convertido en piedra, qué sé yo, que frotado es capaz de atraer cuerpos livianos. Ese ámbar tiene esa particularidad. Lo frotás y bueno, y posteriormente puede atraer cuerpos livianos como pequeños papelitos, por ejemplo, ¿no? Y por eso, como al ámbar en griego se le llamaba electrón, a esta propiedad se le dio en llamar electricidad, a esta propiedad del ámbar. Nosotros no le llamamos electrón, le llamamos ámbar, pero básicamente esa piedra en griego se le decía electrón. Y de ahí viene la asociación con la electricidad. Nosotros podemos ver perfectamente que si agarramos una regla que generalmente es de un material aislante, una regla de plástico cualquiera, ¿cierta? De acrílico y demás, que no sea conductora de la electricidad en principio, ¿no? Que no sea conductora, o sea, aislante la electricidad. Si la frotás enérgicamente con un paño, un ratito, un minuto, que sea, unos pocos segundos, lo frotás, luego tiene la capacidad de atraer pequeños papelitos, objetos muy livianos, ahí se ve cómo los puede atraer. Y en principio eso llama la atención, porque ¿qué fuerza estaría involucrada para que esa regla, por qué razón estaría atrayendo esos papelitos, ¿cierto? Y lo que vamos a ver es porque se está produciendo el fenómeno de la electrización al frotar enérgicamente un material aislante o no conductor de la electricidad. Después vamos a ver bien cómo se clasifican los materiales, conductor, semiconductor, no conductor y demás, pero bueno, un material no conductor de la electricidad, frotándolo bien intensamente contra un paño, tiene esa habilidad. Lo que está ocurriendo, ¿cierto? Cuando se frota el ámbar con un paño de lana por efecto de la fricción, los electrones externos de los átomos del paño de lana son liberados y cedidos a la barra de ámbar. O sea, fruto de esa intensidad del frotamiento, saltan los electrones. Uno me decía, ¿por qué saltan? No sé por qué saltan, pero lo que pasa es que saltan, por ejemplo, de la lana al ámbar, ¿no? Cuando se frota el ámbar con un paño de lana, por efecto de la fricción, los electrones externos de los átomos del paño de lana son liberados y cedidos a la barra de ámbar, con lo cual esta queda cargada negativamente, porque hemos convenido que el electrón es carga negativa. O sea, la regla o la barra de ámbar, al adquirir electrones de más, ya tiene una carga neta negativa. Neta porque siempre hay un montonazo de carga positiva y también negativa, porque los protones siguen estando también en la barra, pero neta significa en exceso. Hay carga negativa en exceso.
de la que debería haber si tuviera en estado de neutralidad eléctrica. Pero como se frotó, perdió ese estado de neutralidad eléctrica, ¿no? Y queda cargada la barra negativamente. Y el paño de lana adquiere carga positiva. Bueno, todo lo demás se puede leer muy fácil. La carga positiva de los protones no pueden intercambiarse porque forman parte del núcleo del átomo. El protón como carga positiva no está disponible para saltar por el frotamiento de un cuerpo a otro. El protón no, el electrón es el que se va a mover porque es una masa pequeña, porque está lejos del núcleo, porque en el núcleo uno no se puede meter. En el núcleo, digamos, las transformaciones y las reacciones nucleares son algo extremadamente raro y difícil y bajo condiciones muy particulares, ni se puede hablar de eso. Son realmente los electrones de la materia, ¿no? Bueno, espero que no quede muy desordenado, porque un poquito más adelante está un modelo básico que ustedes a esta altura ni lo necesitan, porque ya saben lo que es un átomo, pero acá te presento que el átomo tiene en el núcleo, ¿cierto?, estas cargas positivas, que son los protones, ahí en rojo, y estas esferitas azules son neutrones. Así que puse los protones en rojo ahí y los neutrones en azul. Bueno, los neutrones, como dice la palabra, son neutros, o sea, le aportan masa al núcleo, pero no le aportan carga. Entonces la carga positiva del núcleo está dada por los protones. Ese es el núcleo. Y en las órbitas están las cargas negativas, que son los electrones. Bueno, estas son las que, fruto del rozamiento, el rozamiento que en definitiva, la fuerza de rozamiento que ya hemos estudiado, es de naturaleza eléctrica. Es de naturaleza eléctrica. O sea, estamos hablando también de electricidad ahí cuando hablamos de rozamiento, ¿no? No se dice habitualmente, pero son de naturaleza eléctrica. Entonces, al frotar enérgicamente, los electrones saltan de un lado a otro. ¿De qué lado a qué lado? Depende. Entonces, hay una serie que se llama serie triboeléctrica o tabla triboeléctrica, que ahí está mostrada. Esta tabla triboeléctrica es esta de acá, que ven ahí a la derecha. Dice aire, piel humana, cuero, piel de conejo, vidrio, etcétera, etcétera. Es una tabla experimental. O sea, se hizo con la experiencia en el laboratorio, se empiezan a frotar elementos, una cosa con otra y con otra y con otra, y se empieza a ver el comportamiento. Entonces, supongamos, a ver si está el ámbar acá, piel de gato, seda, papel. Ahí está el ámbar, aunque un ámbar, digamos, el ámbar es algo medio exótico para nosotros. Acrílico, digamos, acrílico. Fijémonos, ahí tenemos, por ejemplo, en esta serie triboeléctrica o tabla triboeléctrica, ahí está el acrílico. Bueno, el material de esta regla, que generalmente son, no sé, serán acrílicos, materiales plásticos, no sé, derivado del plástico. Si esto vos lo frotás, por ejemplo, con un elemento, a ver, si lo frotás con lana, por ejemplo, con lana, que la lana está más arriba, se puede demostrar experimentalmente que la lana queda cargada positivamente y el acrílico negativamente. Estábamos diciendo que cuando vos un material, por ejemplo el acrílico, lo frotás con otro de la lista, como no sé qué dijimos recién, con lana, con una lana, por ejemplo, se demuestra experimentalmente que el elemento que está arriba en esta tabla, entre esos dos elementos, el que queda arriba, entre acrílico y lana, queda cargado positivamente y el que está abajo negativamente. Esa es la gracia de la serie triboeléctrica o tabla triboeléctrica. Triboelectricidad es sinónimo de electricidad por frotamiento, ¿no? Y bueno, esa fue la primera forma de acercarnos, me gustó hacerlo así. La primera forma de acercarnos al fenómeno eléctrico es con un experimento que podemos hacer nosotros en nuestro propio escritorio, frotando una regla de metal de acrílico con alguna lana y demás. Ahora, si el acrílico lo frotamos con una tela de poliéster, por ejemplo, una tela de poliéster, pasa lo contrario. Para eso es lo que sirve la tabla triboeléctrica. No es que haya que aprendérsela de memoria ni nada, pero lo que está indicando es que cuando vos hagas, si frotamos el acrílico con lana, la lana queda positiva y el acrílico negativa. ¿Quién ganó electrones? ¿La lana o el acrílico? El acrílico. El acrílico. O sea, los electrones saltaron de la lana al acrílico y por eso el acrílico quedó con carga negativa por los electrones en exceso y la lana quedó con carga positiva porque le faltan electrones, básicamente. ¿O no? Ahora, si el mismo experimento yo lo repito con la misma regla, pero el acrílico no lo froto con una lana, sino con una tela de poliéster, ¿cierto? Pasa al revés.
el acrílico queda cargado positivamente y la tela de poliéster negativamente. Entonces ahora los electrones saltan al revés, se ubican. En lugar de ganar los electrones del acrílico, los pierde. ¿Por qué? No se sabe. No se sabe. Es una tabla, digamos, no hay una fundamentación, ni creo que nadie se haya puesto a razonar por qué pasa eso. Simplemente se vuelve a manifestar el efecto empírico de la física. La física siempre trata de ver qué ocurre, cómo son los fenómenos, estudiar la naturaleza. Y bueno, si se puede justificar, ¿por qué? Bueno, se justifica. Pero si no, no sé. Se ubican. Por ejemplo, si vos un trozo de vidrio, si vos un trozo de vidrio lo frotás con piel de conejo, la piel de conejo positivo y el vidrio negativo. Ahora, si el vidrio lo frotás con piel de gato, pasa al revés, ¿o no? El vidrio positivo es la piel de gato negativo. O sea que el vidrio podría ganar electrones de la piel de conejo, pero perdería electrones versus la piel de gato. Bueno, para saber nada más. O sea, la física tiene ese aspecto experimental y muchas veces, bueno, los experimentos se hacen y hay diversas maneras de demostrar esto, ¿no? Como vamos a ver enseguida, con algún experimento muy sencillo vamos a ver este tema de cómo se podría haber hecho esta serie triboeléctrica. Bueno, una cosa bastante importante, aunque muy básica, son todas cosas básicas las que estamos empezando. Siempre cuando empezamos un tema se empieza como de cero, ¿no? Pero bueno, acá hay algo bastante interesante, que tiene un rimbombante nombre en la física, que se llama conservación de la carga, ¿cierto? La carga se conserva, o sea, en cualquiera de estos fenómenos se pierden o se ganan electrones, pero el número de electrones cedido por uno de los cuerpos en contacto es igual al número de electrones aceptado por el otro. O sea, no hay producción de la carga eléctrica. Es obvio, ni se crea ni se destruye la carga eléctrica. Son simplemente electrones que estaban, qué sé yo, dijimos, en la piel de conejo y saltan al vidrio. O que estaban en el vidrio y saltan a la piel de gato, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Se llama principio de conservación de la carga eléctrica eso, formulado por Franklin sobre la base de observaciones sencillas. No vamos a entrar en eso. Bueno, esa es la primera forma de electrización. La electrización por frotamiento o triboelectricidad.